Buenos días, ¿cómo están, jóvenes? O buenas noches, un saludo. Bueno, este es el video de la semana 2, en donde estaremos trabajando un panorama de las ideas políticas en el presente, cómo se está estructurando la ciencia política, y conceptualizaremos el problema del poder, el poder político, la ciudadanía y su representación. También, de alguna forma, estaremos en la lógica de Estado, gobierno, poder, democracia, consenso, conflicto, élites y clases, movimientos sociales e instituciones políticas. Como se darán cuenta, en esta segunda semana pasamos del concepto de ciencia política al de poder y cuáles son las variables que intervienen en estos elementos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito de qué es el poder. Retomé a Max Weber y nos diría, el poder es uno de los el poder es la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena. Eso es poder. Mi voluntad sobre la conducta ajena. Max Weber es uno de los principales teóricos sobre la construcción de la sociología, la conformación del Estado, y sus aportaciones teóricas siempre nos dan una línea de trabajo. Las modalidades en el ejercicio del poder se reflejan en elementos muy sui generis, como la fe. Obviamente con la fe tenemos la religión, la fuerza física, el poder psicológico mental y el poder del dinero, entre otros. Entonces, en función del tipo de poder que se esté ejerciendo, nosotros vamos a tener esta posibilidad de imponer la voluntad. Poder económico consiste en los que poseen los medios de producción, disponen de la riqueza y negocian con ella, permitiendo determinar las leyes del mercado y así influir en la voluntad de las personas, dado que estas personas participan en este contexto de mercado. En otras palabras, el poder económico ejerce un poder sobre lo que llaman consumidores, ¿no? Oferentes y demandantes de un bien, y en función de la capacidad de compra o del control de los, medios de producción o control de las empresas, se ejercerá el poder, ¿no? Y es muy claro, en términos de negocios internacionales o relaciones internacionales, el poder nos va permitiendo un trabajo de subordinación. Hay países con mayor poder económico, hay países con menor poder económico, y en este sentido, algunos o muchos lo ejercen. ¿A través de qué? Pues del veto económico, de barreras arancelarias, de la imposición de empresas, de bloqueos económicos, y el poder es el poder. 2. El poder ideológico, ejercido por quienes detentan los medios de comunicación o propaganda política. Obviamente la Iglesia forma parte de, y se genera a partir de la difusión de sus ideas, pues la representación psicológica genera indudablemente conductas. Dirían algunos especialistas, es el adoctrinamiento de determinado conjunto de ciudadanos, o la manipulación que se hace a través de medios masivos de comunicación. El día de hoy, las redes sociales, la televisión, la radio, de alguna forma detentan este poder
y cambian conceptos, cambian racionalidades, cambian juicios de valor, y algo que es intrascendente de repente se vuelve completamente importante en la cotidianidad de los ciudadanos. El poder a través de los medios de comunicación. Y no hablemos ya de la fe o de la parte de dogmas, ¿no? Los católicos, los adventistas, los sintoístas, o de repente aparecen determinadas sectas que ejercen un control, pues, mental o ideológico sobre sus adeptos y generan o logran que hagan cosas que no estaban consintiendo. Poder militar, se tiene el control sobre las Fuerzas Armadas del país, permite que un hombre o un grupo de hombres dominen la voluntad de los ciudadanos mediante el temor a la represión militar. Y el poder político basado en la posibilidad de ejercer la coacción o uso de la fuerza legal, lo cual equivale a la aplicación de la ley misma, pues ese poder está determinado por su claridad de actuación. Y entonces podemos jugar con el poder político para hacer la coacción, uso de la fuerza, y casi siempre los estados o los gobernantes que usan el poder político se acompañan del poder militar. Y ejemplos en América Latina tenemos todos, ¿no? Tenemos Chile, tenemos Argentina, Guatemala, el día de hoy Venezuela. Ejemplos hay muchísimos a nivel mundial. ¿Y a qué estamos haciendo alusión? Bueno, que en ciencia política el Estado es un elemento importantísimo dentro del bienestar entre los ciudadanos. Hablamos de un Estado proveedor. El Estado frente al mercado es un Estado proveedor y entonces las fallas del mercado el Estado las provee. Pero, importantísimo, el Estado siempre va a ejercer el poder. Puede ser poder político, puede ser poder militar. Y entonces jugamos este juego de la ciencia política cuando somos funcionarios públicos o administradores públicos. ¿Hasta dónde juego con mi racionalidad de gestor público, de funcionario público, en razón de los intereses del Estado? En razón de sus políticas estatales, en razón de sus programas y acciones estatales. Podremos o no estar de acuerdo con las políticas y programas, pero al momento de estar inmersos en esta institución, nosotros formamos parte de algo importantísimo que se llama la construcción de los elementos estructurales del Estado. La función de los administradores públicos dentro de las organizaciones es darle seguimiento a las políticas estatales, ¿no?, del Estado. Y entonces, en teoría, y digo en teoría, ustedes lo pueden discutir o lo pueden argumentar, el Estado asigna los recursos o asigna bien los recursos. No lo sé, habría que ver qué es asignar bien los recursos. Administra su utilización, produce bienes y servicios de calidad y los adecua a determinada población. Y entonces aparece el sistema de Estado-Gobierno, insumos, procesos, productos y resultados. Y entonces el Estado determina el rumbo de la ciudadanía. Ciudadanía entendida como el individuo que forma parte de un Estado y que asista a un proceso de generación de gobierno, es decir, el proceso de transculturación, el proceso de cultura, el proceso ideológico. Y entonces, en este ejercicio del poder, tenemos a las estructuras institucionales, ¿no? No olvidemos que el poder es la capacidad para hacer o coaccionar para que hagan lo que yo quiera que haga, o para lograr que los ciudadanos entren al juego de imponer la voluntad.
Entonces, ¿cuántas veces el Estado, a través de los sindicatos, o al contrario, los sindicatos, a través del Estado, imponen su voluntad, ¿no? Y entonces podemos entrar a una discusión sobre la parte productiva, la parte perversa, la parte manipuladora de los sindicatos, y alguien me dirá, no, espérate, profesor Campero, es que un sindicato protege al trabajador. El día de hoy, los sindicatos han sido rebasados. Las prestaciones laborales que tienen los sindicatos generan individuos que trabajan para una empresa o para el sector público, y casi siempre estos individuos sindicalizados están en una espléndida y deformada zona de confort, ¿no? Son individuos intocables, son individuos que no son productivos y que además peticionan. Y si hablamos de sus líderes, híjole, los procesos de manipulación, de corrupción, de uso del poder y de no acompañamiento a la modernidad en un Estado son por demás palpables, ¿no? Y entonces un sindicato o los sindicatos son un claro ejemplo de imposición de la voluntad, al igual que los partidos políticos, ¿no? Ponen y proponen elementos de voluntad. Para ello se requiere que la normatividad, las reglas que propone el Estado sean extremadamente claras. Se refiere al proceso de ajuste y desajuste, la famosa desregulación. ¿Cómo regulamos las instituciones que ejercen el poder o cómo las desregulamos? ¿Cómo le decimos a los sindicatos que necesitamos que se modernicen? ¿Cómo les decimos? Y en ese sentido, se requiere una política de estabilidad, de vigilancia y desarrollo con elementos de lo que muchas veces hemos llamado la democracia. Y entonces necesitamos instituciones que sí van a tener un control o un poder, pero requerimos instituciones democratizadas y no siempre aparecen así. Democracia, forma de gobierno del pueblo en sus diferentes acepciones, y para ello se requiere entenderla como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Dónde han escuchado esto? Primero el pueblo. Es más, diría alguien, primero los pobres. Y llevamos casi 70 años y no hemos disminuido a los pobres en términos porcentuales, en términos de cifras. Y generamos programas, acciones, recursos, presupuestos, discusiones, metodologías, lo que ustedes quieran. No hemos reducido el número de pobres. Y entonces, ¿dónde está el discurso democrático de todos tienen acceso a? Cuando en nuestro país 51, 52% de la población está considerada pobre, ¿no? Entonces es muy complicado, porque hay un discurso democrático o un discurso político, pero en el fondo sabemos que los pobres es un botín político sobre el cual podemos ejercer el poder. O para México, o de lo contrario, pues ya hubiéramos generado la inversión suficiente para disminuir el número de pobres, para generar empleos directos, para elevar, por ejemplo, la productividad, elevar el poder adquisitivo, ¿no? Ya se hubieran desarrollado zonas importantes en México, pero los pobres son un botín político sobre el cual se tiene determinado poder, porque a través de una gotita de agua o un recurso que se le está inyectando, pues son susceptibles de manipulación, son susceptibles de poder.
Porque si no vas cuando yo te lo pido, simple y sencillamente te corto tu gotita de agua. Es decir, no les hemos enseñado a generar su propio recurso y tenemos entonces una postura de un Estado protector con ciudadanos dentro de la zona de confort. Y entonces dice, yo soy trabajador, yo trabajo mucho, pero mi sindicato me dice que a las 6 de la tarde en punto me tengo que ir. Oye, que no, mi sindicato a las 6 de la tarde. Y del otro lado, a lo mejor no tengo trabajo, pero sí tengo el apoyo de la estructura pública, el gobierno, y me dice que debo presentarme a marchas, manifestaciones, debo votar por X o Y. Y entonces, de forma directa o indirecta, se está ejerciendo un poder que no vemos. Y entran en juego las diferentes dimensiones, la parte política, la parte de los medios, la parte de la fe y la creencia, la parte militar, ¿no? Y entonces esto se nos complica mucho cuando estamos en el contexto de el ejercicio del poder. Ahí se controlan las decisiones, casi siempre gubernamentales o de empresa. En un ejercicio de poder, en teoría yo soy libre de pensamiento, pero estoy tan manipulado que creo y ejerzo mi voto de alguien que, en definitiva, pues no tiene las capacidades y habilidades para realizarlo, ¿no? Y digan ustedes que son estudiantes de maestría de administración pública, díganme cuántos bárbaros, no, corrijo, no son bárbaros. ¿Cuántas personas en México llegan al poder? Ah, qué barbaridad. Llega cada individuo, ¿no? Y luego son hasta gobernadores, senadores, diputados. Y cuando les preguntan sobre los procesos políticos democráticos o sobre la administración pública, sobre la normatividad, dices, qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza. Y entonces pasamos de una discusión de la política, la ciencia política, a los políticos. Y ustedes que son especialistas o se van a volver especialistas en gestión pública, sabrán, conocerán que los políticos rompen el esquema de la política y solo ratifican y perpetúan el poder mal utilizado. Ejemplos hay muchos. No les voy a dar nombres, pero ustedes saben perfectamente quiénes son. Y repito, algunos llegan a puestos de toma de decisiones muy importantes, ¿no? ¿Qué implica? Que el Estado tiene elementos de planeación, factores internos y externos, tiene metas, ¿no? Y entonces el poder, en sus acepciones, debería estar conformado para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en un país determinado. Bueno, esto es parte de lo que yo les quería platicar en este video. Obviamente ya tienen material y siempre en este tipo de formación educativa, el trabajo de investigación es fundamental, ¿no? Mucha investigación. Estamos en la semana 2. Les pedí que trabajaran un mapa mental y un mapa conceptual. Trabájenlos, háganlos bien diseñaditos. No me los envíen en plataformas, por favor, que los hacen en una plataforma y luego yo lo quiero abrir y tengo que abrir otro más y no. Trabájenlos en Word, en PowerPoint, sencillitos, hasta en Excel, ¿no? Pero que yo los pueda abrir, porque de repente algunos vienen con candados y algunos otros vienen con información adicional. Semana 2, yo espero ya este fin de semana calificar ya la actividad del foro 1, ¿no? Y avanzar para calificar
en esta actividad 1. Que tengan buena semana, cuídense mucho y estaremos trabajando. Adiós, jovenazos.